Y así como las narrativas de comunicación han cambiado, también los entornos empresariales han tenido que ajustarse a las nuevas realidades. A continuación, la magíster Bárbara Castillo Abdul presentará su ponencia Comunicación y Marketing Interno para el Happiness Management de las organizaciones. La profesora Castillo Abdul es docente del ESER Business and Law School, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y profesora visitante del SI Business School, Universidad de Espíritu Santo de Ecuador. Actualmente cursa 2 doctorados, el primero en el programa interuniversitario en comunicación por las universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, bajo la línea de investigación Educomunicación y Media Literacy. El segundo en el programa de doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Posee un premio de investigación por la Universidad de Huelva por su trabajo sobre youtubers como influenciadores en la promoción de marcas de moda. Además, cuenta con posgrado en Gerencia Social Media por la Universidad Católica Andrés Bello, una especialización en comunicación organizacional por esta casa de estudio que hoy la recibe. Es licenciada en Comunicación Social, mención Comunicación Corporativa por la Universidad Santa María. En el ámbito de la investigación, es miembro del proyecto Competitive de ID, YouTubers e Instagramers, la competencia mediática en los prosumidores emergentes, así como el proyecto de responsabilidad social, autorregulación publicitaria y salud en radio de la Universidad Rey Juan Carlos. También es miembro del proyecto Novus Open Social Lab, vinculación con aprendizaje vivencial para escalar niveles de dominio en competencias de emprendimiento social del Tecnológico de Monterrey, México. Asimismo, miembro de las asociaciones científicas internacionales como ETEA y AMCR, AlphaMed y IEC. También participa como investigadora colaboradora del grupo Ágora de la Universidad de Huelva. Es coordinadora del Consejo de Redes Sociales y Visibilidad de la revista Comunicar de España, editora asociada de la Index Comunicación, revista científica en la comunicación aplicada. Es coordinadora de la serie de comunicación corporativa, marketing, publicidad y relaciones públicas de la colección en comunicación de la editorial Sinderis. Castillo Abdul es autora de títulos de libros en editoriales de prestigio de alto impacto internacional y de artículos científicos indexados en las principales bases de datos. Cuenta con una experiencia acumulada de 13 años en materia de comunicación y educación entre Venezuela, España, México y Ecuador, impartiendo asignaturas relacionadas con las relaciones públicas, la comunicación corporativa y el marketing digital. 14 años en su desarrollo profesional en la comunicación organizacional y el marketing institucional, tanto en organismos públicos como privados, específicamente en área de comunicación institucional. Profesora Castillo Abdul, bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias a todas las personas que han sido bastante pacientes y están acá conectados de alguna forma, no solamente por innovar, por mantenerse actualizados, sino también por estar comprometidos con lo que es la comunicación en las organizaciones y la digitalización que estamos viviendo, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, la siguiente presentación, pues básicamente lo que pretende es explorar los aspectos fundamentales, lo más básico y relevante con respecto a la comunicación y el marketing interno y la incidencia que ello tiene en las emociones de nuestros colaboradores y de nuestros distintos públicos. El Happiness Management no es más que una estrategia que busca implementar ambientes organizacionales altamente productivos, pero a su vez busca generar una relación ganar-ganar de parte de la organización, del público interno y de los distintos públicos externos. A pesar de la evolución que hemos tenido a lo largo de la historia con respecto a las estructuras de las organizaciones, los medios, los canales que se emplean dentro de cada uno de ellos para ejercer la comunicación, no se ha perdido la esencia de que sean entes eminentemente sociales, es decir, las personas siguen manteniéndose como eje articulador de todo el entramado productivo, por lo cual es fundamental comprender la importancia de la comunicación, el marketing y el liderazgo para mejorar los procesos comunicacionales, para mejorar la efectividad de los equipos de trabajo y para mejorar el rendimiento en general de la organización.
Debemos comprender que las organizaciones, empresas, instituciones, cualquiera que sean, pequeñas, medianas o grandes, como organismos vivos, con capacidad de aprendizaje, sentimientos colectivos, motivaciones y valores. En este sentido, el epicentro de toda nuestra estrategia y de todo el diseño comunicacional y de relaciones públicas debemos de focalizarlos en los miembros de la organización. Debemos verlos como el núcleo irradiador. Siempre todo lo que vamos a hacer desde adentro va a tener una proyección hacia nuestros públicos externos. Toda acción que nosotros vayamos a ejecutar va a impactar no solamente en nuestra imagen y reputación, sino en la calidad del servicio que vamos a ofrecer. En un ecosistema, pues cada vez más complejo, en el que las cosas van cambiando, en las estructuras, los canales, tal como comentaba Ramón, estamos en un proceso de transformación en el que cambia no solamente el modo en el que actúa el consumidor, en el que actúa el usuario, sino la cantidad de tecnologías que van sumergiendo y que van de alguna manera invadiendo nuestros espacios de forma positiva o negativa según cómo los gestionemos. La efectividad va mutando a un proceso de adaptación a cambios, al aprendizaje organizacional y a la capacidad de mantenernos actualizados. Ya no solamente tenemos un tema de globalización, de mercado, de temas políticos, como ocurren en nuestro país, que nos hacen generar cambios constantemente, sino también situaciones como las que nos hemos visto expuestos en los últimos 2 años con la pandemia generada por el COVID-19. Por tanto, es indispensable mantenernos activos, creativos, adaptarnos y, sobre todo, informarnos y formarnos en lo que tiene que ver con las tecnologías, el uso de las tecnologías. Esta adaptación al entorno y sus necesidades no es solamente decir cuáles son los canales que voy a utilizar, sino cómo los voy a emplear, entender la naturaleza de cada uno de estos canales. La pandemia, si hay algo que nos ha dejado, es las docencias en online, las conferencias en online, todo absolutamente desde el espacio virtual. Incluso para algunas marcas, las comunicaciones han tenido, o las estrategias desde algún punto de vista del marketing, han tenido que llevarlo al espacio digital. Pero ha dejado en evidencia que han buscado estrategias que han sido espejos entre los distintos canales que han utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos empleado la misma comunicación a través de distintos canales, algo que es erróneo y sobre lo cual Ramón hace referencia que debemos de alguna forma de estar al tanto de cómo se deben de emplear cada uno de estos canales, conocer los conceptos, conocer el fondo de ello. Además, pues conocer cuál es la disponibilidad de los recursos que tenemos, generar estrategias de engagement y de branding content en las cuales comencemos a conectar tanto con nuestro público interno como externos desde los valores de nuestras instituciones. En este surgir de tantas situaciones, ya no es solamente lo económico, lo político, lo social, ahora un tema de salud por pandemia en contexto mundial. A las organizaciones pues les preocupa cómo mejorar la efectividad de sus equipos de trabajo, lo cual se traduce en el alcance de sus objetivos, en la superación de las metas laborales y económicas que tienen marcadas dentro de un espacio y tiempo específico. Para ello, la formación, la motivación van a ser aliados fundamentales para poder de alguna manera generar rendimientos que se traduzcan en integración y por ende en el logro de objetivos de manera eficaz. No solamente es el empleo de canales digitales, no solamente es el trabajo en equipo, sino también la capacitación en cada una de las herramientas que nosotros vayamos a emplear ahora dentro de este contexto y espacio digital para poder motivar y decirle a los trabajadores cómo llevar a cabo cada uno de sus objetivos. Dicho esto, debemos de alguna manera pues puntualizar cuáles son las principales barreras a las que se están enfrentando las organizaciones en este momento. Y lo tenemos, lo primero es la resistencia al cambio. Desde la dirección y desde los empleados, nos cuesta muchísimo a todos, voy a poner casos desde mi área, la docencia, cuando nos dicen vamos a formato virtual
completamente, no tenemos esa posibilidad de decir, bueno, voy a unas sesiones online y otras presencial, y esto de alguna manera no solamente incide en el proceso de dictar una clase, de la interacción, sino además de toda la planificación que se ha venido haciendo a lo largo de los años de cómo se evalúa. Ahora bien, esto es una pequeña muestra. ¿Y cómo ocurre con las grandes organizaciones? ¿Cómo está ocurriendo con aquellas empresas que se dedicaban al sector de la hostelería? Aquellas empresas que se dedican a consumos masivos, donde los eventos están o estaban hasta no hace mucho. Por ejemplo, acá en España, pues ya no tenemos el estado de alarma, pero en el resto de países de Latinoamérica siguen con restricciones muy, muy severas, obviamente por todo lo que está ocurriendo, y eso hace que las propias organizaciones se replanteen lo que están ejecutando dentro de sus modelos comerciales. Entonces existe una resistencia que se debe de manejar, con la cual se debe conversar con cada uno de los empleados y buscar la forma más eficaz, más productiva y comprensiva de gestionar. Además de ello, no solamente las resistencias están desde la cúspide, básicamente también motivado por modelos muy tradicionales. A veces ciertas organizaciones les cuesta un poco sumergirse, por ejemplo, en temas de generar comunicaciones a través de las redes sociales porque lo ven como algo muy novedoso para formar parte de. También existen conflictos y problemas entre las diferentes áreas funcionales de la organización, vicepresidencias, gerencias y dentro de unidades de trabajo. Además, se suma la falta de principios y valores compartidos entre todos los miembros de la organización y los propios valores de cada uno de los usuarios, esos valores que nos identifican como personas que sí, indiscutiblemente no están alineados con los de la organización a la cual pertenecemos, no va a existir un compromiso y por tanto no va a existir esa productividad y esa eficiencia que estamos buscando de parte de nuestros trabajadores. Aquí es importante, y hago una pausa antes de continuar con la presentación, mencionar que estos valores personales lo debemos de identificar inmediatamente cuando hacemos el proceso de selección de nuestros trabajadores. No solamente debemos enfocarnos en la entrevista habitual de cuéntame tu historia, cuál es tu currículum, cuántos años de trayectorias tienes, cuáles son tus productos y cuáles son tus referencias. Tenemos que aprender a identificar y ver un poco más allá, porque justamente ya seguros todos en estos momentos van a pensarlo y a reírse un poco al respecto, pero nos ha ocurrido que nos hemos encontrado en distintas ocasiones en empresas en las que decimos cómo determinada persona está acá, si no entiende ni el modelo de negocio, pero es que además no entiende la visión, la misión y los valores de esta organización. Si yo soy una persona que está trabajando en una ONG, lo primero que tengo que hacer es solidario. Si no dispongo de ese valor, indiscutiblemente no voy a poder generar de forma efectiva, empatizar y además, de alguna manera, generar reputación respecto a mi organización de boca en boca con el resto de las personas que puedan formar parte de mi entorno. ¿Qué debemos hacer? Pues trabajar en una serie de procesos entre los cuales pues resulta imperativo el plan de comunicación y de marketing interno que fomente cohesión, compromiso entre los miembros y para ello el trabajo debe ir desde la revisión y actualización de la misión y la visión de la organización hasta la medición y monitoreo de los planes de acción. Muchas veces nos vamos trazando una cierta cantidad de objetivos y de ellos una buena parte se quedan en el camino. A todos nos ha pasado que en determinadas organizaciones estamos hablando de misiones y de visiones que están fuera del espacio y de las ejecuciones que están llevando en este momento a cabo. Hace unos días conversaba con mi ex jefa de cervecería regional y me comentaba cómo, ante la situación de la pandemia, la cervecera se ha tenido que adaptar al nuevo modelo de negocio en el que no solamente distribuye una serie de bebidas, en este caso, pues las que conocen en mi país, las distintas líneas de cervecería regional, además de la malta, sino que además es ahora una gran comercializadora de productos internacionales. Entonces, puedo decir que la misión y la visión de cervecería regional está enfocada en este momento solamente a la producción de bebidas. No,
Es momento de actualizar y de además ir monitoreando y verificando en el camino qué está generando rendimientos y qué no. No solamente por una base matemática, por temas económicos, sino también para poder replantear futuras estrategias a nivel comunicacional. No podemos olvidar, muchas veces dejamos esto de lado, lo que es la cultura corporativa. En esta revisión, pues lo básico es comprender que la cultura no es más que el modo de ser, de pensar de la organización. Es la moldeadora de la forma de hacer las cosas por parte de la organización. Es un storytelling, de un big picture, una forma amplia de poder ver las cosas. Tenemos que analizar cómo estamos actuando como institución, cómo actúan nuestros colaboradores y de esta manera unificar criterios, lenguajes y modos, de manera que esa cohesión se traduzca en un trabajo de mano a mano. Entre los principales y esenciales objetivos de un plan de comunicación, como veníamos diciendo, del trabajo que tenemos que hacer, pues debemos de considerar el animar a los empleados, a ese cliente interno de la organización, de modo que se logre el compromiso a la hora de desempeñar de forma correcta su función de atención al cliente externo. Si yo tengo a mi cliente interno insatisfecho, se va a traducir en crítica y se va a traducir en un mensaje negativo de cara al público externo. Pongo acá a Ronald McDonald todo eufórico porque probablemente alguna vez nos ha pasado o podemos comparar cómo era el servicio de McDonald's hace unos tantos años, vamos a poner en los 90, a cómo es ahora. Y voy a citar el caso de Caracas, porque seguramente los que estén allá pues podrán decir cómo ha evolucionado, incluso que hay personas presentes que han trabajado dentro de esta institución y conocen cómo la actitud de recibimiento, ese saludo inicial ha cambiado totalmente. Hay un desgano por parte de los colaboradores. Por tanto, no podemos permitir que esto siga sucediendo y cuando hablo de animar a los empleados, no estoy hablando de ese líder eufórico, de ese líder que de alguna forma más bien es tóxico porque exageradamente abruma y excede en las recomendaciones, en la forma de abordar a los usuarios. Es fundamental lograr el compromiso para involucrar a los empleados, para que los empleados se sientan parte del crecimiento de las organizaciones, del rendimiento de las organizaciones, de las ganancias de las organizaciones, para alcanzar objetivos de la organización, pero también para mejorar imagen y la atención de cada uno de los puntos, de los productos que se ofrezcan a los distintos usuarios. Con ello es necesario hablar de las dimensiones de la calidad del servicio interno. Básicamente, estas 5 dimensiones de la calidad inciden en el comportamiento de los empleados. La fiabilidad, la credibilidad orientada a un servicio comprometido, en el que el usuario interno, el público interno, se sienta seguro de lo que pueda decir a través de los distintos canales que estén disponibles en la organización, con capacidad de respuesta inmediata y eficaz, con accesibilidad inmediata, que no tengamos que ir a temas burocráticos para cada vez que levantemos una alerta o una llamada o simplemente una sugerencia a los distintos líderes organizacionales, que dispongamos de canales inmediatos. A todos también nos ha pasado que hemos tenido que llenar una cantidad de papeles que se van quedando en el camino y sobre los cuales no recibimos respuesta. Es necesario para poder mejorar la calidad del servicio interno tener capacidad de empatía, de adaptación con respecto a las necesidades de los públicos y de su entorno. Es necesario entender qué está ocurriendo no solamente fuera de mi organización, dentro de ella, sino con cada uno de los miembros que la conforman. Evidentemente, para aquellas organizaciones que son muy grandes, que disponen de 10.000, 15.000, 30.000 empleados, es un poco cuesta arriba tener un servicio personalizado para cada uno de los públicos internos.
pero no es imposible. Todo es un tema de planificación, de un poco reorganizar y sobre todo delegar tareas. Y en eso también va enmarcado la confianza que se pueda tener con respecto a cada uno de los trabajadores. Además de contar con tangibles, con instalaciones físicas, con un personal adecuado, con centros que dispongan de los recursos necesarios para poder dar y ofrecer el mejor servicio posible. Si nosotros necesitamos comunicarnos a través de canales digitales, lo mínimo que tenemos que facilitar son los recursos tecnológicos para poder establecer esa comunicación. Bien sea un ordenador, bien sea un móvil, bien sea una tablet, necesitamos ofrecer espacios y confort para ellos. Por no ser muy extendernos y pasarnos del tiempo, voy a poner solamente una parte de este vídeo, un poco que habla de Google, una empresa que sin duda alguna ha sido un referente dentro de muchísimas charlas, conferencias, clases, básicamente porque ha logrado conectar con su público interno a través de crear espacios innovadores, de crear un modelo lejos de esa estructura vertical con una estructura horizontal. The first time I saw the campus it was incredible. There's volleyball nets and colorful umbrellas, and you see people walking their dogs. It feels kind of like a playground, a big playground. The atmosphere around Google is definitely very eccentric, but also very academic. At Google, we actually do have the ability to make more of an impact on people and more of a change in 1 year than many people do in their lifetimes. It's an environment in which very few limitations are placed on where your mind can be during the day. You're all starting your teams this week, and some great advice is to not be afraid to fail, but we want to flip that around a little bit and say don't be afraid to succeed. My name is Matt Malone. I'm a graduate intern here at Google in consumer operations this summer. I have a background as an infantry officer in the Army. I thought leading people directly on the ground as a combat leader would provide the greatest leadership challenge. And then I switched over to working in intelligence. That's where I really started to fall in love with technology. My name is Paola Correa. I go to the University of Miami and I study advertising and marketing. When I was little, I used to collect ads. I used to get a kick out of going to different places and seeing how the same message would impact differently and would look differently. My name is Kim Day. I'm from Melbourne, Florida. I'm studying physics and computer science at the Florida Institute of Technology. I grew up on the Space Coast in Florida, and I always grew up watching the shuttles take off from the Kennedy Space Center. And I knew that I really wanted to work with technology and be able to be on the cutting edge. My name is Florian Koenigsberger, and I'm from New York City. Google as a company was attractive to me because they are a tech company that spans so much more than that. There isn't a place that Google is not. I'm Grant Oakley. I'm from Spokane, Washington. Just the process of coding is actually surprisingly fun. You kind of get like this epic win at the end of the day. You gotta, throw up the arms in celebration. It's exciting to work at Google because, unlike a lot of software companies, I use Google products every day. That's pretty exciting. Bueno, como les comentaba, pueden buscarlo la primera semana de los becarios en Google, en YouTube, y podrán ver más de este video, que es un poco extenso, y por temas de tiempo pues vamos a dejarlo hasta acá, pero simplemente quería que vieran la idea, y muchas personas se preguntarán en este momento, ¿cómo hacemos en aquellas organizaciones en las que no disponemos de recursos económicos suficientes para poder de alguna forma trabajar con esas estrategias que nos hemos planteado? No es un tema de recursos económicos, es planificación, es organización, es tener las ganas de poder hacer cosas desde la creatividad. Es un tema de actitud. En Venezuela hemos aprendido a trabajar muchísimas personas con lo más básico y hemos sacado productos adelante magníficos, incluyendo entre ellos sacar adelante actividades como la que estamos generando el día de hoy, que se ha hecho posible a través de la colaboración, a través de una llamada, de un mensaje, de un correo. Es por ello que podemos ofrecer cosas distintas que motiven a nuestros públicos a participar y a sentirse involucrados dentro de cada uno de los procesos que gestionamos. Ahora bien, ¿qué variables intervienen dentro de todo este entramado de acciones?
las necesidades, como comentábamos antes, necesidades no solamente desde el punto de vista de crecimiento, no solamente desde el punto de vista de empatía, porque muchas veces enmarcamos la palabra necesidad con un tema económico, ¿no? A veces los empleados también tienen una necesidad desde el punto de vista de empatía con su supervisor. Necesitan que sean comprendidos, necesitan tener conversaciones efectivas, necesitan hablar temas estructurales. También, por otra parte, necesidades comerciales o de negocio de la propia organización, necesidades y además una variable fundamental que interviene, que son los canales comunicativos que se disponen, recursos de ancho de banda, recursos tecnológicos, cantidad de elementos de los cuales disponemos en las organizaciones y obviamente la segmentación que hay con respecto al público interno y a ese modelo y esa estructura que se pueda de alguna manera movilizar la institución. Ahora bien, hemos estado hablando de tenemos que hacer un plan de comunicación interno, tenemos que gestionar el marketing interno, tenemos que trabajar con estrategias comunicacionales que permitan motivar a los colaboradores. Ahora, ¿qué debe de tener en cuenta un líder para poder gestionar todo esto? Pues considerar los antecedentes de cada proceso y equipo. No podemos establecer comparativas. No podemos ir a competir con los demás equipos de trabajo. Tenemos que entender cuál es el antecedente de nuestra unidad de trabajo y dentro de cada uno de las personas que conforman esos equipos. Evaluar el ambiente y el clima organizacional resulta fundamental para poder llevar a cabo acciones positivas. Si queremos gerenciar una empresa desde un ambiente altamente productivo, pues lo primero que tengo que ver es si el clima organizacional es positivo, porque si no, imposible poder ofrecer que las personas trabajen de forma efectiva. Además de conocer las competencias y las habilidades y aptitudes de cada uno de nuestros miembros de colaboración. Podemos estar todos dentro de una misma unidad de trabajo, dentro del área de comunicación corporativa, los de comunicación interna pueden disponer de unas competencias determinadas a diferencia de los de comunicación externas, aunque posean un mismo nivel de formación. No tiene nada que ver. El tema de la formación no tiene nada que ver con la capacidad, el diseño, la actitud que tenga cada uno dentro de su sistema de gestión personal. Con ello voy finalizando con 5 Cs para mejorar el rendimiento y lo que son las 5 Cs para la motivación. Las 5 Cs para mejorar ese rendimiento y ser efectivos con nuestros equipos de trabajo y lograr generar el happiness management como estrategia dentro de nuestras organizaciones. Tenemos la contribución, ofrecer la oportunidad de participar en actividades adicionales que sean del interés del colaborador, no limitarlo a las tareas específicas que tiene dentro de una unidad de trabajo. Si existe por parte del trabajador el interés de colaborar con otra unidad, ¿por qué no permitirle hacerlo? Ahí reside también lo que es la confianza. Convicción, motivar al empleado a participar en expresar la importancia y desempeño de sus funciones. Es necesario que el empleado, al sentirse parte de un todo y comprender cómo sus acciones impactan en la eficiencia y la productividad de la organización, se convenza a sí mismo de la relevancia que tiene su gestión. Muchas veces vemos algunas personas dentro de las organizaciones que se sienten subestimados por no ser el vicepresidente o el gerente de una unidad de trabajo. Indistintamente de cuál sea el nivel, esa persona impacta e incide dentro de lo que es la productividad de esa organización. La cultura, crear un sentido de pertenencia con respecto a la empresa. Y para ello, como rescataba y decía en un principio, es necesario generar estrategias de engagement y de branding content en el que hablemos de los valores organizacionales, en el que la comunicación vaya más allá del producto y del servicio que ofrece y comente y le cuente a sus trabajadores esa historia de evolución, de trabajo y de esfuerzo de la organización. Compromiso, pues generar un vínculo emocional a largo plazo con respecto a las labores y el impacto que ellas generan. Capacidad, propiciar confianza en la organización, en su equipo y en sí mismo, sobre todo cuando estamos en ambientes o en entornos tan turbios, tan conflictivos, tan problemáticos o
con distintos procesos de crisis, es necesario generar capacidad de confianza para que sean nuestros trabajadores quienes en aquellos procesos complejos sean los primeros en dar la cara por nosotros. Finalmente, las 5 claves para el happiness management, pues conciliación de la vida laboral y familiar, lo cual nos ha permitido este trabajo a distancia y de alguna forma ha sido algo positivo dentro de la pandemia. Lo que es la promoción también interna es fundamental. Responder de forma efectiva y ser sinceros es fundamental con nuestros trabajadores para poder garantizar que exista una promoción interna dentro de las organizaciones. Establecer diálogos lejos de los liderazgos tóxicos de los cuales les conversaba hace un rato. Establecer relaciones duraderas en las que contemos historias que conecten. Retribución adaptada no solo al salario económico, a la formación, a jornadas, también a las emociones, a esa mano amiga, a ese espaldarazo, a esa respuesta positiva. Esto ha sido todo, muchísimas gracias y quedo atenta a las dudas que puedan haber. Muchas gracias a la magíster Bárbara Castillo Abdul por su excelente presentación. Hay varias preguntas, profesora. Vamos a leer algunas de ellas, las vamos respondiendo en la medida en que vayan apareciendo. La primera de ellas, en relación a qué dependerá del núcleo de la organización, como nos percibe el público exterior. En la Escuela de Comunicación Social de la Universidad en Santa María, Núcleo Barinas, tenemos la creencia de que la empresa depende de su éxito a través de los miembros de la organización y sus líderes. Es por esto que es sumamente importante tener un experto comunicador corporativo especializado en no solo comunicar, sino también en cómo liderar a los grupos dentro de la organización. ¿Qué piensa usted sobre que algunas empresas ignoren las capacitaciones sobre la psicología de su personal que pueda afectar la productividad del trabajo a lograr? Estoy totalmente de acuerdo con el comentario que me hacen llegar. Ignorar no solamente la capacidad de liderazgo, la capacidad cognitiva, la formación y la capacidad psicológica de poder atender a los públicos es una total, y discúlpenme la palabra, estupidez. Es absurdo, insisto. Yo creo que yo siempre me río con mi esposo porque nosotros comentamos que hasta para hacer un doctorado deberían de pasar las personas por un filtro en el que te hagan algún tipo de entrevista, en el que más allá de que tú cumplas con cierto formalismo curricular, tú dispongas de unas capacidades psicológicas para poderte adaptar a la presión y a los procesos que vienen. No es posible seguir contando con modelos estructurales dentro de las organizaciones en las que yo formo parte, una pieza fundamental como el área de comunicaciones, dentro de una organización en la que lamentablemente nos siguen viendo como los que hacemos las carteleras de cumpleaños, los que enviamos los mails masivos, los que ponemos el mensaje en el Twitter o en el Facebook. Lamentablemente nos ven así, pero se olvidan que somos nosotros los gestores de las crisis, de los mensajes claves, de los que podemos prever cómo la imagen y la reputación de una organización debe de ser positiva. Si nosotros no somos evaluados y contamos con unas piezas que están puestas ahí al azar o porque simplemente dicen su currículum, tiene 13 o 14, 15 o 25 años de trayectoria y no vemos que sea una persona capaz de integrarse, capaz de ayudar, de colaborar, pues estamos muy fuera y muy lejanos de lo que realmente se necesita en estos momentos. Muchas gracias. Hay más preguntas. Una de ellas la hace Beatriz Quintana. ¿Qué puede hacer una pequeña empresa en crecimiento y pocos recursos para mantener entusiasmados a sus miembros? Lo primero es tener claro, si dispongo de pocos recursos, yo creo que el primer recurso gratuito, además, es la palabra. Lo primero que a nosotros nos puede hacer conectar y motivar son los mensajes. Y es aquí fundamental trabajar con una batería de mensajes claves para nuestro público interno, que lo enviemos de forma diversificada a través de los distintos canales de los cuales pueda disponer la organización para poder conectar con ellos. Y con mensajes no hablo del típico mensaje tradicional que te dice:
Coca-Cola, la vida sigue. No es un tema de un eslogan. Regional, vamos por más. No solamente es eso. Es conectar con la esencia de la otra persona, con esa necesidad de la que hablábamos. Si todos tenemos esa necesidad emocional de que nos den tranquilidad, ¿por qué no transmitir un mensaje justamente en esta línea? Porque si todos estamos en estos momentos bajo la angustia de qué voy a hacer ahora para poder llevar a cabo todas estas actividades dentro de un marco de tantas horas, no les ofreces una serie de tips para poder mejorar su rendimiento? Yo creo que la palabra es lo primero con lo cual debemos de conectar, con los mensajes. Otra forma de hacerlo es, una vez que se nos permita pues trabajar de forma presencial, es generar pequeñas actividades grupales de intercambios, de tormentas de ideas, que permitan reflexionar, que permitan distender, que permitan relajarse, porque muchas veces el hecho de ir a tomarte un café, o de irte a tomar una caña, o de irte a tomar una birra, como decimos en Venezuela, pues puede hacer la diferencia. Yo sé que no todas las organizaciones están adaptadas a esto, pero desde mi experiencia, desde lo que vi al menos en los últimos años en Venezuela, por ejemplo, en el caso de Ferretotal, nosotros llegaba simplemente en plena crisis, están cerrando todo, están expropiando todo, y llegaba el presidente de la organización y nos daba una charla y salíamos repotenciados. Como también pasaba en Cervecería Regional, que a pesar de las cantidades de crisis, bastaba con bajar a tomarnos un café con distintos equipos de trabajo y subías a tu puesto, a tu ordenador, mucho más que motivado. Pero es que además los propios productos de la marca los podíamos disfrutar porque podíamos disponer de unos viernes de happy hours. Entonces, ¿por qué ese modelo en que Regional ofrecía sus productos para el happy hours no podemos hacerlo con otras marcas? Porque si yo soy una empresa de telecomunicaciones o de social media, no puedo capacitar yo a mis propios equipos o a las personas que de alguna manera se están integrando con nuevas herramientas. O sea, yo creo que hay muchísimas formas de hacerlo más allá de un tema económico, un tema de planificación y de tener la actitud y las ganas. Gracias. Eso conecta un poco con el comentario que hizo la profesora Isa Lesman, que tenía que ver con justamente el aspecto humano de las organizaciones. No solamente es el aspecto técnico, el aspecto operacional, sino también el aspecto humano, que no se puede dejar de lado en nuestras escuelas de comunicación, que pareciera que son muy tradicionales o tradicionalistas, y en vista a toda esta múltiple capacidad y posibilidad de comunicación, se queda el aspecto humano un poco de lado. Pero has dado justamente hilación a lo que decía la profesora Isa Lesman en su comentario. Aquí tengo una pregunta. Desde los departamentos de comunicación interna en las organizaciones, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la salud mental de nuestros colaboradores, teniendo en cuenta que existe un desgaste por la sobrecarga de trabajo también en casa? Debemos considerar que los cursos, webinars y talleres que pueden impactar positivamente, terminando siendo en ocasiones una tarea más alista. Mejor explicado imposible. Y antes de entrar en esto, y justamente hilando con la idea anterior, las organizaciones tienen que mostrar su lado más humano. Y esto es tendencia. Cuando hablaba del branding content, lo comenté en ese momento, y también cuando hicimos la entrevista para Radio UMA, cómo las organizaciones hoy en día, más allá de decir voy a venderte esta botella de agua, te cuentan cómo esta botella de agua te puede refrescar, te ayuda con tu salud, pero además es un agua que su botella es reciclable, no impacta ecológicamente, en fin, contar una serie de características cada vez más enmarcadas en esa perspectiva que tiene el usuario hoy en día de cuidado, ¿no? De ser más humano, más selectivo, en fin. Entonces, ¿qué debemos hacer desde el área de comunicación interna para mermar un poco esta sensación de agobio, de estrés? Pues buscar y planificar, y así como creamos una batería de mensajes, pues disponemos en línea, en internet, de cualquier cantidad, incluso ya no solamente es de webinar, sino que además tú puedes hacer recomendaciones, por ejemplo, como hizo Manolo Blahnik durante los primeros meses de la pandemia, que más allá de decirle a las personas qué zapatos consumir, o este zapato, este estileto es muy bonito, les decía, te dejamos un listado de películas para que puedas ver, o te dejamos un listado de series
con respecto a climas organizacionales que seguramente te van a gustar, te van a divertir, pero que además impactan dentro de tu visión de lo que son las organizaciones. Por otra parte, dispones del Spotify, donde puedes descargarte una cantidad de podcasts que te dicen de forma gratuita cómo gestionar el estrés. 5 piezas básicas, así como yo acabo de decir, las 5 Cs de rendimiento, las 5 Cs para el happiness management, pues 5 herramientas fundamentales para poder desestresarte y de alguna forma ser más productivo. Entonces yo creo que el área de comunicaciones tiene un reto bastante importante en este momento de nutrirse de información y de organizarse para poder llevar a cada una de las distintas áreas según los perfiles, porque aquí es fundamental entender que no es lo mismo como yo me comunico con el departamento del legal a cómo me comunico con los compañeros de tecnología. No piensan y no actúan igual. Por tanto, de forma estratégica tendré que buscar productos diferentes que se adapten a esos perfiles de usuario de la mano de capital humano y de desarrollo organizacional. Excelente. Aquí hay un comentario desde Montevideo. Buenas tardes, saludos desde Montevideo. ¿Podrías compartir las redes sociales de la ponente con otros comentarios? Totalmente de acuerdo con lo que decías de doctorado, que debe aplicarse filtros para que ingresen a un doctorado. Dice totalmente de acuerdo porque lo que en el tiempo se logra es tener títulos de doctorado, pero más allá de eso faltaría una formación, ¿no?, integral y una actividad de condiciones que debe tener la persona humana también en esta formación. En la práctica se carece de herramientas fundamentales e integrales. Completa el comentario de esta persona. Belmari Silva, excelente presentación, muchas gracias. Y bueno, de redes sociales. Pues bueno, en Facebook y YouTube me pueden seguir como Bárbara Castillo Abdul, también con el mismo usuario en Instagram, y en el caso de Twitter como @Barbie Abdul. Barbie como la Barbie, la muñequita, Barbie Abdul. Muy bien, gracias entonces a la magíster Bárbara Castillo Abdul por su presentación en esta tarde.